Entonces con el tema de esta semana, la tercera clase de este diplomado, el origen psicológico de las enfermedades, y el tema de hoy es la enfermedad como crisis de desarrollo. Las enfermedades, hemos dicho, no son malas, sino que son una manifestación de las crisis de desarrollo que viven las personas. ¿En qué página le vamos a La leer? 10, página 10 del manual. Si nosotros ponemos atención a esta frase, lo que está diciendo es que todos nosotros tenemos, ¿cierto?, estamos en un proceso de desarrollo humano. Y en este proceso de desarrollo humano nosotros enfrentamos una serie de circunstancias o de situaciones. Muchas de ellas nosotros las sabemos resolver, las resolvemos fácilmente o tenemos las herramientas, ¿cierto?, para poder enfrentarlas. Sin embargo, hay algunas situaciones que para nosotros se transforman en crisis, digámosles así, crisis o conflictos. ¿Debido a qué? A que esas situaciones, con los recursos que nosotros tenemos, con las herramientas que nosotros contamos, no las podemos resolver fácilmente. Entonces, una crisis se caracteriza, porque como lo dice su palabra, ¿cierto?, etimológicamente, la crisis te invita a romper con las formas o patrones que tú tienes acostumbrado de hacer las cosas. Por eso es que una enfermedad lo que está haciendo es que está indicándote, o más bien te está expresando algo que tú no estás sabiendo resolver en tu vida. Eso es lo que de manera sencilla está haciendo una enfermedad. Por eso dice, ¿pero qué es una crisis? Etimológicamente este término, ya sabemos, proviene del griego crisis con K, que significa ruptura. Por eso dice, toda enfermedad nos invita a romper con nuestros viejos patrones de conducta, para crear otros nuevos que sean más idóneos para las nuevas situaciones que estamos enfrentando nosotros en la vida. Enfrentamos, dice, el presente con base en los viejos patrones. Creemos inconscientemente que lo que nos sirvió en el pasado nos seguirá sirviendo en el futuro. Entonces, una enfermedad es una invitación a dejar de hacer las cosas como las estás haciendo. Tú has enfrentado las cosas de una determinada manera y es muy probable que eso te sirvió durante muchos años. La manera en la que tú resolviste una determinada situación, por muchos años a lo mejor, fue útil. Sin embargo, estamos en crisis porque precisamente esa forma acostumbrada ya no nos sirve. Yo pongo siempre el ejemplo de típico los padres que de pronto a lo mejor se acostumbraron a manejar de manera autoritaria la disciplina con los hijos y simplemente pues ellos llegaban, ¿cierto?, y le decían esto no se hace y no lo vas a hacer porque yo te mando, porque simplemente yo lo digo, y pues castigaban a lo mejor a los hijos o a las hijas y pues se cumplía lo que ellos decían porque eran pequeños. Pero ¿qué pasa cuando esos hijos crecen? Cuando esos hijos se hacen adolescentes y desafían tu autoridad, y a lo mejor esos mecanismos, esas estrategias autoritarias, prepotentes, ya no te sirven. Ahí es donde los papás entran en crisis. Y típico, pensamos, no, pues es que el problema es el niño. Es el hijo o es la hija porque es un desobediente, porque es un rebelde, porque no quiere asumir la autoridad. Sin embargo, desde esta perspectiva, nosotros sabemos que si un padre está en una crisis es porque el padre tiene que romper con un patrón de conducta, una forma acostumbrada a hacer las cosas. Entonces tiene que aprender a manejar la autoridad del padre. Independiente de que el hijo tenga el área de oportunidad de obedecer, en realidad para resolver esta situación lo que va a necesitar el padre es romper con su forma acostumbrada a hacer las cosas, y lo que va a tener que aprender a hacer entonces es a tener un manejo diferente de la autoridad. Así, constantemente en nuestra vida nosotros estamos sometidos a tener que enfrentar situaciones y a resolver situaciones. Cuando no sabemos cómo hacerlas, cuando decimos estoy en una crisis,
o me siento en conflicto. El ser humano necesita aprender a vivir con crisis o conflictos, porque ellos son propios de nuestra existencia. Y aquí hay una cita de un educador brasileño, que es Paulo Freire, quien dice lo siguiente: dice, no hay vida ni existencia humana sin pelea ni conflicto. El conflicto hace nacer nuestra conciencia. Negarlo es desconocer los mínimos pormenores de la experiencia vital y social. Huir de él es ayudar a la preservación del status quo. ¿Por qué pongo esta cita acá? Porque lo que estamos diciendo es que tras toda enfermedad hay un conflicto, hay una crisis. Entonces, no podemos nosotros querer negar el conflicto o negar la crisis. En realidad, los conflictos, las crisis forman parte de la experiencia humana, de vivir. Siempre van a haber crisis, siempre vas a tener conflictos. Nosotros a veces decimos, ay, ojalá haya algún momento de mi vida en que me sienta tan bien, me sienta tan cómodo, tan a gusto, que no tenga ningún problema, no tenga ningún conflicto, no tenga ninguna crisis. La verdad es que si nosotros revisamos nuestra vida, nos vamos a dar cuenta que siempre hay alguna crisis, siempre tienes algún conflicto, tienes algún problema. Forma parte de vivir. ¿Por qué? Porque no tenemos herramientas y no tenemos respuesta para todas las cosas que nosotros vivimos. Es natural, ¿no? Tener de pronto un problema, no saber cómo resolver algo. ¿Por qué? Porque además nuestra vida es multidimensional. Entonces de pronto a lo mejor sabes resolver las cosas en el plano económico, pero a lo mejor batallas en el emocional, o batallas en el intelectual, o tienes conflictos de tipo espiritual, o tienes conflictos a nivel interpersonal, etc. No podemos ser súper capaces y tener habilidades en todos los campos, en todos los ámbitos de nuestra vida. Pues no es así. Entonces es normal que tengamos crisis, es normal que vivamos con conflictos. Hay que aprender. Además, como dice aquí Paulo Freire, dice, el conflicto hace nacer nuestra conciencia. El conflicto nos ayuda a que nosotros nos demos cuenta de algo que no habíamos visto. Entonces fíjense, tras toda enfermedad siempre hay un conflicto. Tras toda enfermedad siempre hay una crisis que te va a obligar a hacer un cambio en tu vida. ¿Cómo? Tomando conciencia de algo que a lo mejor no habías visto. Iluminando un aspecto de tu vida, un aspecto a lo mejor de tu alma, del cual no habías sido consciente. Si nosotros quisiéramos evitar el conflicto, lo que vamos a hacer es tratar de que las cosas permanezcan tal cual están. Y la vida no es así. La vida es constante cambio. Repito, de pronto experimentas el cambio en un área de tu vida, de pronto en otro. Pero constantemente hay cambios en nuestra vida. Entonces, no podemos estar huyendo del conflicto. Huir del conflicto es querer que todo permanezca igual, y las cosas no permanecen igual. Entonces, esto es lo primero. Si detrás de toda enfermedad hay un conflicto, bueno, pues relajémonos. Los conflictos forman parte de nuestra vida. La palabra crisis en chino la componen dos ideogramas. Uno significa peligro y el otro oportunidad. Y ahí obviamente se nos abren posibilidades importantes si lo analizamos desde esta perspectiva. Dice, porque por una parte, claro, nos amenaza, sentimos que el conflicto te amenaza. ¿Por qué? Porque por una parte te obliga a enfrentar a lo mejor alguna situación que tú has querido dejar de lado. Te obliga a ver un aspecto de ti que tú habías querido olvidar. Entonces te obliga a hacer un cambio. Pero ¿cuál es la otra parte positiva? El conflicto te presenta una oportunidad. Entonces podemos hablar del conflicto, si lo tomamos así, verlo como la chancita que tenemos para desarrollar habilidades, capacidades, o sea, destrezas, aptitudes, actitudes en nuestra vida que nos ayuden a enfrentar la situación en la que estamos, pero a la vez que queden como herramientas para enfrentar situaciones similares nosotros en el futuro.
Desde esta perspectiva, entonces, volvemos a lo que hemos planteado en otras clases, que la enfermedad se transforma en una oportunidad. No solamente nos amenaza, que es como lo primero que sentimos amenazados a veces por la enfermedad, sino que también se transforma la enfermedad en una oportunidad para crecer, para desarrollarnos, para superarnos, para desarrollar estas nuevas destrezas o capacidades en nuestra vida. Por eso yo las invité a ustedes a hacer un ejercicio. Hace 2 semanas atrás les dejé una tarea. No sé si se recuerdan que les dije, quiero que en su vida cotidiana, durante la semana, les dije, cuando tengan ustedes algún síntoma, les dije que se den la oportunidad de reflexionar ese síntoma, cuando tengo ese síntoma, ¿qué estoy viviendo? Hagan, le dije, la relación. A ver, me empezó a doler la cabeza. ¿Qué estoy viviendo en este momento? ¿Qué me está pasando en mi vida en este momento? ¿Por qué? Porque a través de eso me voy a empezar a dar cuenta que si tengo un desequilibrio físico, tiene que haber un desequilibrio interior. Tiene que haber algo internamente que se esté manifestando a través de mis síntomas. Ahorita podríamos hacer la pregunta de una manera más exacta, más precisa. Y la pregunta sería, cuando tengo un síntoma, ¿qué conflicto tengo? ¿Qué problema tengo? Y ahí vas a poder encontrar el detonante psicológico, como lo preguntaba la compañera hace un momento. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para saber ese detonante psicológico? Por ahí va la pregunta. Cuando aparece el síntoma, ¿qué problema tengo en ese momento de mi vida? Claro, es algo muy general, porque todavía no hemos dado información específica sobre el significado de las partes del cuerpo, la sintomatología, los síntomas mismos. Pero se van a dar cuenta ustedes después que con esa pregunta empiezas a descubrir mucho, porque empiezas a hacer la relación de lo que pasa en el cuerpo con lo que tú estás viviendo internamente. Una enfermedad es una crisis de desarrollo que revela entonces una oportunidad de crecimiento que tenemos. Fíjense, si nosotros tuviéramos esa habilidad, resolveríamos el conflicto y no estaríamos entonces en una crisis o en un problema. O sea, la enfermedad te dice que hay un conflicto porque necesitas desarrollar una habilidad. Esa es la oportunidad que te da la enfermedad de descubrir esa oportunidad, esa habilidad, desarrollarla y sanarte. Entonces, cuando nosotros tenemos una enfermedad, en realidad lo que tenemos que buscar en el fondo es qué habilidad, qué capacidad, qué destreza, actitud o aptitud yo necesito desarrollar en mi vida o desplegarla para poder sanarla. ¿Sí me voy a entender o no? Yo te pediría que en tu experiencia de estos estudios nos dieras un ejemplo, sin dar el nombre de la persona, qué síntoma y qué fue lo que descubrió, como para visualizarlo mejor. Ok, perfecto. Ahorita les voy a poner unos ejemplos. Dice, esto quiere decir que es una crisis que tiene un origen no en el cuerpo, sino en un área más profunda, que se refiere entonces a... En ese aspecto le digo yo que es donde la persona tiene una carencia, un área de oportunidad, que es lo que la persona necesita desarrollar. Por eso, tras toda enfermedad hay un conflicto irresuelto. Hay muchos ejemplos que les pudiera dar. Algo muy simple, por ejemplo, que platicaba hace poco con una persona que traía un dolor de cabeza. Un dolor de cabeza es producido cuando la persona está preocupada porque sabe que tiene que tomar una decisión, pero no está segura que lo que está pensando hacer sea lo correcto. Se da cuenta que la persona está como indecisa, pero en el fondo, repito, la emoción fundamental del dolor de cabeza, la cefalea, es la preocupación. Estoy preocupado porque no sé qué decidir hacer
en una determinada situación de mi vida. Lo que la persona tiene que hacer en este caso, ¿cierto?, pues es tomar una decisión, aprender a tomar una decisión. Entonces, cuando la persona desarrolla la habilidad para poder discriminar, reflexionar y saber discriminar qué es lo que tengo que hacer en esta situación, cuando la persona resuelve eso y toma la decisión, se pasa el dolor de cabeza. Es más, ni siquiera importando si la decisión fue correcta o no correcta. El dolor de cabeza es porque no sé qué decidir. Cuando yo llego y tomo una decisión, que puede ser, fíjense, yo lo he visto en casos, personas que dicen, bueno, hago esto, no hago esto otro, y están ahí con eso, y de pronto yo les digo, mira, ¿sabes qué? Pero no necesitas en este momento de tu vida tomar esa decisión, puedes esperarte un poco más. Decide no decidir ahorita. Y en un momento dices, pues sí, no tengo para qué decidirlo hoy, no es que tenga que tomar decisión hoy o esta semana o este mes, puedo postergar la decisión. Y simplemente el postergar la decisión quita el problema, porque a veces hay personas, me ha tocado ver pacientes que llevan meses con dolor de cabeza diario, y es porque sé que tengo que tomar una decisión y no sé qué hacer. Puedes decidir todavía no tomar la decisión, y es una decisión. ¿Sí me voy a entender? Entonces, la enfermedad, repito, nos muestra que detrás de ella yo tengo un problema, algo que yo no sé resolver, y cuando yo resuelvo ese problema, me sano. Hay personas que, por ejemplo, estoy poniendo casos muy sencillos, pero porque quiero que graficarlo así, de manera simple. Hay personas que de pronto, por ejemplo, traen las amígdalas inflamadas, y eso es porque la persona se enojó y decidió callarse, no decir nada porque no quiso hacer problema, quiso generar conflicto. Entonces, ¿qué es lo que hace la persona? Pues se calla, se guarda todo y pues se le inflama las amígdalas. ¿Y qué es lo que la persona tiene que aprender a hacer? Tiene que, en lugar de tragarse eso, lo que tiene, por eso la persona cuando se le inflama la amígdala se han dado cuenta que un síntoma típico es me duele tragar, que es una manifestación, es un símbolo de me dolió tragarme esto, ya no me quiero tragar nada más, el cuerpo mismo lo está diciendo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? En lugar de tragar, lo que necesito hacer es sacar, necesito hablar, expresar lo que yo estoy sintiendo. Entonces uno le enseña a la persona a comunicarse asertivamente, a poder decir las cosas sin lastimar a las demás personas, decirlo como dice Aristóteles, en la forma correcta, en la intensidad correcta, la persona correcta, en el momento correcto, en el lugar correcto. Cuando yo aprendo a expresar mis emociones correctamente, entonces, en este caso el enojo, ¿cierto?, que es lo que produce la inflamación de las amígdalas, la persona se sana. Entonces, siempre, fíjense, siempre un elemento fundamental para solucionar una enfermedad es desarrollar una capacidad, desarrollar una habilidad, una destreza, que puede ser, como digo aquí, la comunicación asertiva, como puede ser el aprender a tomar una decisión y responsabilizarme de la decisión que tome, como puede ser abrazar, como puede ser trabajar, como puede ser decidir caminar, etcétera, como puede ser aprender a encontrar el gusto a la vida, etcétera. Son mil cosas, mil capacidades y habilidades que nosotros podemos querer desarrollar o necesitar desarrollar en un momento de nuestra vida para sanarnos. Pero la enfermedad siempre nos muestra eso. En el caso, por ejemplo, de que ya se haya desarrollado, por ejemplo, una tumoración en el pecho, ¿verdad?, de una mujer, ¿cuál sería el origen? Y si ha habido casos que se corrige, o sea, corrigiendo el origen, ¿se disuelven las bolitas en el pecho? ¿O ahí tiene que ir a intervenir un doctor? ¿O qué es lo que tú sugerirías? Bueno, en ese caso, cuando hay un tumor, ¿no? Entiendo, un tumor maligno, ¿cierto?, en el pecho, eso comúnmente está relacionado. Lo que pasa es que el pecho es una zona que yo digo compleja porque hay varios elementos con los cuales se relaciona. Pero comúnmente representa que la persona tiene un conflicto, por ejemplo, o con su papá o con su mamá, con la pareja o con su sexualidad. Estamos pensando en una mujer, ¿cierto? O con su sexualidad, o con los hijos, o también puede tener un conflicto con el ser mamá. Si ustedes se dan cuenta, dice 7 elementos. Entonces es la zona más compleja, porque se relaciona con tu ascendencia y con tu descendencia.
Ese es el tema principal que está de fondo en un problema de un cáncer de mama. Obviamente ya sabemos que si es del lado, si está es el pecho izquierdo, que es el conflicto con las mujeres que acabo de mencionar, o del lado derecho es el conflicto con hombres. El que hay una tumoración indica que la persona está por el lado, o sea, así de exacto lo tienen uno. Claro. Si nosotros vemos lo que es una tumoración, eso está indicando que la persona se siente enojada, se siente muy herida, está resentida, pero entiéndase que resentido no es simplemente que está enojada o como piensa la gente, está resentido, tiene odio, no. La persona resentida es una persona que se siente herida, lastimada injustamente por otra. Entonces, si una persona, vamos a poner un ejemplo, desarrolló, ¿cierto?, una tumoración en el pecho derecho, significa entonces que está resentida con un hombre, que puede ser su papá, su esposo, un hijo, o tener algún resentimiento por... A ver, escuchemos un segundo. O puede ser que la persona haya tenido un conflicto, ¿cierto?, con un hijo, o sea, con ser mamá de un hijo, o con algo que haya hecho un hijo varón, por ser del lado derecho. ¿Ok? ¿Sí, perdón? ¿Preguntabas algo? Sí, el izquierdo derecho es lo que usaría. El izquierdo es con mujer y el derecho es con hombre. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué es lo que la persona tiene que hacer ahí? Tengo que perdonar. ¿Y perdonar qué significa? Tengo que aceptar las experiencias que haya vivido. Tengo que aceptar y tengo que comprender lo que me haya correspondido vivir. Si la otra persona hizo algo frente a lo cual yo me siento lastimado, yo me siento herido, pues yo tengo que aprender a modificar, a cambiar mi manera de ver las cosas, porque nadie te puede herir sin tu consentimiento. O sea, para que tú te sientas herido, tú tienes que haber visto las cosas de una determinada manera. Y ahí es la primera parte donde se trabaja con una persona cuando está resentida. Necesita modificar la manera de ver las cosas. Siempre, repito, siempre que nosotros tenemos una enfermedad, hay un conflicto. Y siempre que hay un conflicto, eso se puede sanar. Pero necesitas hacer el trabajo que corresponde. Y vamos a ver ahorita que el trabajo es de dos tipos. A nivel mental, concreto, revisando mi percepción de la situación, que para mí se transforma en un conflicto. Y por otra parte, necesito también adquirir la capacidad, la habilidad o la destreza que les mencionaba ahorita. ¿Ok? ¿Cómo le puedes explicar todo esto a un médico? ¿A un médico? Pues yo se lo explico exactamente igual. Lo he hecho exactamente igual durante 15 años. Y si ha habido casos de que, por ejemplo, sana, o sea, se deshace la bolita arreglando eso. Exactamente. Digo, porque, por ejemplo, si ya viene una operación, si no resuelves esto, como que te va a salir otra, probablemente. Es lo que tiende a pasar, exactamente. Cuando tú no resuelves el factor psicológico, puede ser que te quiten el tumor, pero después vuelve y se desarrolla. Al tiempo se desarrolla. Ese es el problema con cuando nosotros intervenimos el cuerpo sin trabajar la causa psicológica, pues se tiende a repetir. Como la problemática sigue de fondo, como la persona sigue teniendo el conflicto de fondo, simplemente tú le quitas la manifestación que tuvo, pero se vuelve a manifestar de otra manera. Yo he tenido, por ejemplo, pacientes que le han quitado las amígdalas. Fíjense, le han quitado las amígdalas, que han tenido problemas serios en las cuerdas vocales, que han tenido hernias cervicales y que llegan a tener problemas serios en la tiroides. ¿Qué tienen en común todos esos elementos? Que están en la garganta, que están en el cuello. ¿Qué es lo que está diciendo? Necesitas aprender a comunicar lo que sientes, especialmente tus enojos. Entonces te pueden quitar las amígdalas, pues el cuerpo busca otra manera, con las cuerdas vocales. Entonces empieza ahí la persona a tener problemas con las cuerdas vocales. Bueno, logra solucionar eso de alguna manera. Ok, pero entonces el cuerpo lo manifiesta con una hernia cervical. Bueno, la hernia cervical, ¿qué es lo que hace? No, pues te operamos y te quitamos, ¿cierto?, la hernia. Después, ¿qué pasa? Pues no, ya, pues la glándula tiroides. ¿Qué te hacemos? Te radiamos la tiroides. Pues ya,
Pero, ¿qué es lo que pasa? Constantemente, si tú puedes quitar el foco donde se está manifestando, pero el problema sigue, se va a volver a expresar. ¿Ok? Y en los hombres, por ejemplo, es muy común el cáncer de próstata, pues son 2 lados igual, o cáncer de pulmón. Ellos también tienen, si tienen en el lado izquierdo es Es igual. con la mamá, y en el derecho con el papá, con un hijo. Exactamente. Claro, por eso, por ejemplo, hay el cáncer de próstata, hay personas que han perdido un hijo y se le produce cáncer de próstata. Pero también otros que se les produce cáncer de próstata porque nació un hijo. No porque lo perdió, porque nació un hijo. Entonces, he visto casos de personas que tienen conflicto fuerte con su padre, tuvieron conflicto con su papá toda la vida, y después cuando tienen un hijo, el inconsciente dice, se va a volver a repetir el mismo problema con mi ascendencia, se va a repetir en mi descendencia, y entonces inconscientemente la persona rechaza eso y se genera un cáncer de próstata. O hay personas que tienen cáncer de próstata porque su conflicto no es con hombres, es con mujeres. Entonces tienen el cáncer porque están resentidos con la pareja porque no tienen vida sexual o no tienen la vida sexual que ellos quieren, o han disminuido demasiado, ¿cierto?, la frecuencia de las relaciones sexuales. Entonces se genera un resentimiento hacia la pareja. Se va a expresar un poquito más hacia el lado izquierdo. ¿Ok? A mí, ¿qué es lo que me interesa que nos vaya quedando claro con esto? No puede haber enfermedad sin un conflicto. Tú no puedes decir, mi vida está perfecta, todo bien, bien chido, todo super cool, y sucede que en mi cuerpo hay enfermedades. Si hay síntomas en tu cuerpo, hay conflictos que tienes que resolver. Hay situaciones de tu vida que no estás sabiendo resolver y que se transforman en conflictos. Y aquí es donde quiero yo hacerles una aclaración muy importante. Distinguir entre lo que es una situación conflictiva de un conflicto, porque no es lo mismo. La situación conflictiva yo le llamo a aquello externo que tú estás viviendo, a la situación externa que tú estás viviendo, frente a la cual tú te sientes en conflicto. Cuando yo comúnmente hablo con un paciente y me dice sus síntomas, yo le hago ciertas preguntas y lo primero que sale es la situación conflictiva. Vamos a poner un ejemplo, voy a inventar ahorita un ejemplo de una persona que tenga, decíamos, inflamadas amígdalas. Tú le preguntas, a ver, ¿cuándo te empezó? No, pues hace 3 semanas, vamos a poner un ejemplo. O 1 semana. Bueno, hace 1 semana, ¿con quién te enojaste? Te quedaste callado y no expresaste ese coraje. Y la persona dice, pues me enojé con mi papá. Le quería decir algo y no quise decirle porque mi papá se pone muy mal y me empieza a gritar y no sé qué cosa, entonces preferí no decir nada. ¿Ok? Ese no es el conflicto. Esa es la situación conflictiva. La situación conflictiva es que tú estabas en tu casa, estabas platicando algo, llegó tu papá, hizo un comentario, te cayó súper mal el comentario, quisiste decirle, dijiste no le digo nada porque si no se va a hacer un problema mayor, mejor me quedo callado. Bueno, esa es la situación conflictiva. La situación conflictiva siempre tiene 2 características importantes. Una, es externa. Y 2, comúnmente está fuera de tu control. Si no totalmente, al menos una parte o gran parte puede estar fuera de tu control. No depende ya todo de ti porque es una situación externa a ti. Si apenas tenemos control sobre algunos elementos dentro de nosotros, o sea, factores internos, ni siquiera podemos controlar bien los latidos cardíacos. Entonces imagínense tener control sobre las situaciones externas, está más difícil. Tener control sobre otras personas, imposible. Entonces, la situación conflictiva es externa y está fuera de control. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros estamos hablando aquí, no estamos hablando de situaciones conflictivas, estamos hablando de conflictos. Y aquí es donde mucha gente que apoya los procesos terapéuticos desde esta perspectiva de la psicología de las enfermedades cae en ese error.
y no distingue entre la situación conflictiva y el conflicto, y en lo que dice aquí es conflicto, no situación conflictiva. ¿Y qué es el conflicto? Voy a aclararlo. El conflicto, fíjense, es interno, y el conflicto está relacionado con la manera en la que tú estás percibiendo una determinada situación, sumado a una incapacidad que tú tienes para resolver esa situación. Por lo tanto, en el caso que estamos poniendo de ejemplo, tendríamos que pasar de la situación conflictiva al conflicto. Es decir, tendríamos que preguntarnos, ¿qué fue lo que tú pensaste que hizo que tú te percibieras en un problema? Solamente al pensar que tú tenías que hablar con tu papá, tú te percibiste en un problema y dijiste, no sé cómo solucionar esta situación, no sé cómo hablar con mi papá porque mi papá es, vamos a poner un ejemplo, autoritario, mi papá es muy explosivo. ¿Qué fue lo que pensaste? Y a la vez, ¿qué incapacidad viste en ti para poder resolver eso? Cuando tú puedes responder a esas dos preguntas que acabo de hacer, tú vas a llegar al conflicto. Mientras no llegues al conflicto, no vas a poder resolver el conflicto, porque tienes que primero llegar al centro del conflicto para después poder resolver el conflicto. Pero no tienes que confundirte. No es la situación conflictiva. El punto no es que mi papá es una persona explosiva o impulsiva y no se le pueden decir las cosas. Tu papá tiene el derecho a hacer como se le pegue la gana, es tu papá, o es tu hermana, o es tu mamá, o quien sea. Las personas tienen derecho a ser como sea. ¿Cuál es el punto? Es que tú interpretas las cosas de una manera y tú te sientes incapaz de poder resolver eso. ¿Cuándo te sanas? Cuando tú cambias tu perspectiva frente a las cosas. Y cuando, cambiando la perspectiva, desarrollas la capacidad o la habilidad para poder resolver esa situación. Siempre el conflicto es, uno, interno, y dos, el conflicto siempre está bajo tu control. Tú tienes poder en tu conflicto, porque el conflicto, repito, es interior. Cuando hacemos esa diferencia en toda situación de nuestra vida, en todo problema, cuando cualquier situación que tú estás viviendo, conflictiva para ti, tú puedes saltar de la situación conflictiva, irte de lo externo a lo interno, saltar, repito, de la situación conflictiva al conflicto, en ese momento te empoderas. En ese momento tú dices, ¿sabes qué? Ya sé dónde está aquí la clave. Hay algo que yo tengo que aprender a ver las cosas diferentes y yo tengo que desarrollar tal habilidad. Y cuando tú lo haces, en ese momento te puedes sanar. Por eso necesitamos aprender a encontrar los conflictos en nuestra vida y dejar, como le hace el 99.9 de las personas, culpar en nuestra vida o de nuestra vida a las demás personas o a lo que pasa allá afuera. No es lo que sucede allá afuera, es cómo tú lo interpretas y las incapacidades que nosotros tenemos para resolver eso que yo estoy interpretando. Ahí está la tarea. Y no es fácil. No es fácil. Por eso siempre, si yo quiero resolver el conflicto, si quiero encontrar el conflicto, hay una pregunta clave también que me puedo hacer. ¿Qué he hecho yo o qué he dejado de hacer para que se cree y o se mantenga esta situación? Ahí voy a empezar a pensar en la dirección de encontrar un conflicto. Pero si yo pienso, a ver, ¿qué hacen los demás? ¿Cómo se comporta este? ¿Qué es lo que no hizo? ¿Por qué me trata así? ¿Qué problema tendrá? ¿Por qué si le digo 50 veces y no cambia? Estás concentrado en el otro, estás concentrado afuera. Estás revisando y analizando la situación conflictiva. Ahí no hay soluciones. Las soluciones inician cuando tú encuentras el conflicto. Por eso en el curso de resolución de conflictos yo siempre les digo, la mayoría de las personas no resuelve sus conflictos porque uno, no sabe qué es un conflicto, y dos, no sabe cómo ir a dar con el conflicto. Por eso no lo resuelve. Oye, no tengo una pregunta. Por ejemplo, en el caso del papá, que pusiste el ejemplo, que le dolía la garganta, que no le pudo responder al papá, ¿verdad?
Vamos a suponer que el papá es sumamente autoritario. Entonces dice, bueno, pues me lo guardo. Pero entonces dice, pero yo me lo guardo, y se hace responsable de eso. Entonces, ahí le va a doler la garganta, se lo está guardando. Entonces, tendría que canalizar a algo o va y grita al mar y ya no le va a doler la garganta, o le debió de haber respondido al papá. No. Ahí está justamente, repito, ahí está el punto, porque puede ser que sí, pensemos, a lo mejor si el padre es muy autoritario, es muy impulsivo, o a lo mejor el padre responde así por la forma en la que tú dices las cosas, o los gestos que tienes, o las conductas que tienes. O sea, muchas veces nosotros, por eso digo que yo le decía, uno tiene que revisar, porque yo le decía, siempre hay una interpretación que yo estoy haciendo de la situación. Yo estoy interpretando algo. Es que como mi papá es impulsivo, o es autoritario, o es impositivo, no le puedo decir las cosas. ¿Quién te dijo eso? A lo mejor tienes otro hermano y frente a tu mismo papá impositivo, él sí le dice las cosas. Entonces, no, el problema no es que sea impositivo, es que tú, con tus formas, o con tus miedos, o con tus incapacidades, no sabes cómo llegarle a tu papá. No sabes cómo tocarle la fibra a tu papá o hacer que tu papá te escuche. Por eso yo le digo, uno tiene que revisar cómo estoy percibiendo las cosas, qué estoy interpretando, qué significado le estoy dando a las cosas. Y por otro lado, desarrollar la capacidad. Son dos elementos fundamentales: la percepción y el desarrollo de una habilidad. Este es un caso que les va a dar risa porque cada rato salen los chistes. A ver. La mamá es viuda y el sostén de la familia es el hijo hombre. Entonces, me llevas a vivir contigo, hijito. Y tiene una hija mujer, no, pero ahí no me quiero ir porque ahí el que gana el dinero es el marido. Quiero ir a tu casa donde tú pones el dinero. Y la santa mujer aguantó, pero era una suegra de esas que salen ahí. Que yo sepa, no se enfermó, no sé cómo le hizo, pero hay situaciones, digo, nomás de ver lo que vivió la persona esta, ¿verdad? Que vivían fuera de Monterrey, quería venir a ver a su mamá una semana y para los 2 días le hablaba a la suegra por lo que faltaba de allá en la casa, ¿verdad? O sea, posesiva. Siempre he admirado que lo pudo superar, porque digo, son situaciones que ni te las buscaste ni nada, y ¿qué hacen las personas ahí? No sé cómo no se enfermó ella. ¿Cómo? Porque ni quería tener a la suegra, ni la suegra era fácil, pero no se enfermó. Tu pregunta es, si no se enfermó, ¿qué fue lo que no hubo? Conflicto. No se conflictó. ¿Qué significa? Decidió ver la situación bajo una cierta perspectiva y desarrolló alguna habilidad, o tenía alguna habilidad que hizo que no entrara en conflicto. Es que no es que estas situaciones tienen que generar conflicto. Eso no es así. Eso tiene que ver con las personas. Claro, por eso. Para una persona sí lo hace, para otra. Exacto, para una persona dice, pues eso es fácil, mira, te sabes llevar bien, mira, no te peleas, etcétera. O sea, yo sé el caso con siente la que mamá tiene. de ella. ¿Ah? La mamá de ella era la que se quejaba, pero que la hija le decía cuando le hablaba hacia los 2 días de su semana de visitar a su mamá, no seas celosa, mamá, no seas celosa. O sea, que lo más que veía ella a su mamá fuera del dominio de la suegra eran 2 días en que ella le hablaba por una noche. Pero le decía a ella, la que se enojaba, era la mamá de la muchacha de la vida que le daban, ¿verdad? Claro. Esa era la que conflicto que se enfermó. Esta sí se puede enfermar porque está en conflicto. Porque está en conflicto. Ella sí tuvo el conflicto. Así es. Y sí se enfermó. Y ella se enferma. Eso es lo que vamos a ir viendo. Nosotros no nos enfermamos por lo que vivimos, sino porque entramos en conflicto por lo que vivimos. Pero no es que, como estoy viviendo esto, tengo que estar en conflicto con esto. No. Pero no, cuando entramos en conflicto no es también por los patrones que traemos. Claro, es lo que digo. Tenemos ciertos aprendizajes, cierta forma de ver las cosas que a veces no nos brindan posibilidades o no nos dan herramientas para poder solucionar justamente ese tipo de cosas, ese tipo de situaciones. Entonces, cuando nosotros tenemos
más recursos, porque miren, hay recursos cognitivos y hay recursos prácticos. O sea, hay cosas que tú tienes que saber, hay virtudes que tú puedes desarrollar, como por ejemplo decir, ¿sabes qué? Yo voy a aprender a soltar en la vida. Ya voy a aprender a soltar, no quiero tener control de todo. Voy a desarrollar la capacidad de soltar, de confiar, de delegar, etcétera. Pues eso es un recurso cognitivo, es una información, es una manera diferente de ver las cosas, es una toma de conciencia de ciertos elementos que te permiten enfocar las situaciones de una manera diferente y a lo mejor no entrar en conflicto con muchas cosas o situaciones que otras personas sí entrarían en conflicto. ¿Sí me voy a entender? Pero hay también herramientas o recursos que no son cognitivos sino que son prácticos, como decíamos hace un momento, el cómo yo por ejemplo expreso una emoción. Pues hay toda una estructura de una comunicación asertiva y de manera práctica tú puedes aprender a expresar lo que tú sientes. Entonces hay cosas prácticas que tienes que saber y hay recursos cognitivos, es información, cosas que te ayudan, o sea, perspectivas diferentes de las cosas, virtudes que puedes tú ir desarrollando y que te van permitiendo, ¿cierto?, percibir las cosas diferentes. Eso es lo que justamente una persona tiene que desarrollar. Dice, esto se traduce en que sanar es aprender a solucionar nuestros conflictos. ¿Y qué es lo que tendemos a hacer en nuestra vida? ¿Andamos comúnmente solucionando nuestros conflictos? No. La mayoría de la gente anda evadiendo los conflictos. No queremos encarar los problemas, queremos ojalá tomarlos y poder dejarlos ahí en un cuarto oscuro. Archivar ojalá en un folder ahí todos los problemas que tenemos. Pues por eso es que vamos acumulando síntomas con los años. Pasan los años y empiezas a tener síntomas crónicos, todo el tiempo vas teniendo determinados síntomas. Lo que tenemos que hacer es aprender a ir solucionando nuestros conflictos. Por eso les digo, para poder solucionar un conflicto, lo primero que tienes que hacer es poder detectar el conflicto. Y para detectar el conflicto es fundamental esta diferencia que les digo. La diferencia entre la situación conflictiva y el conflicto. Hay muchas situaciones conflictivas, la mayoría tú no las vas a poder resolver. Por ejemplo, que tu papá sea impulsivo y autoritario, ¿vas a poder resolver tú eso? ¿Está en tus manos cambiar a papá? No. Pero que tú sepas cómo comunicarte con tu papá para que te escuche, eso sí tú lo puedes desarrollar porque está en tus manos. Por eso los conflictos siempre tienen solución. Las situaciones conflictivas, la mayoría, no tienen solución. ¿Sí me voy a entender con esto? A ver, Dice, y también que tras toda enfermedad hay un patrón de conducta que la sostiene y que necesita ser cambiado. Entonces, si nosotros tenemos una enfermedad y un conflicto, pero ese conflicto a la vez es sostenido por una manera que yo tengo de ver o pensar, de sentir y de actuar frente a determinados estímulos en mi vida. Por eso que si yo me quiero sanar, yo necesito solucionar mis conflictos por medio de modificar mi forma de pensar, de sentir y de actuar.